Hola, televidentes de nuestra tele internacional. Todos los domingos es un gusto saludarlos. Bienvenidos aquí a Deportistas de Lujo. Hoy nos hemos venido a la parte... A ver, sí, estamos en un... Me quedaría mal decirlo, pero es más o menos un taller, ¿sí? Un taller donde vamos a conocer la historia de alguien que estuvo en pista mucho tiempo y que ahora, desde estos talleres, piensa, diseña, realiza y genera tecnología que nos va a compartir. Omar Julián Leal, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Bueno, no, un gusto para mí ¿Todo poder bien? estar acá. Súper bien. ¿Sí? Súper. Digo, ¿puedo decirle taller o cómo lo llama usted? ¿Esa es su casa? Este es prácticamente mi casa, pues vivo más aquí que en mi casa, yo creo. Ajá. Entonces, sí, es nuestro taller, es nuestro búnker. Ajá. Vamos a llamarlo así, el búnker. Este búnker está ubicado aquí en Bogotá. Ustedes ven al fondo, bueno, ven, tiene carros que uno desde la ignorancia dice parecen a... Pero creo que son unos prototipos y tiene muchos carros, varios carros aquí que va trabajando, ¿cierto? Sí, acá tenemos, bueno, en este momento hay 4 carros acá en nuestro taller, de los cuales estos dos son diseño nuestro, el LR01 y el LR02, son hechos y fabricados acá en Colombia. Y otros 2 que estamos arreglando de terceros, simplemente pues también prestamos el servicio de arreglar carros especiales acá en nuestro taller. Dirán, pero a ver, un momentico. Estamos en Deportistas de Lujo y estamos hablando de automovilismo. Omar Julián Leal hace parte de un grupo de pilotos que también representaron a nuestro país, claro, de manera individual, en las diferentes pistas del mundo. Contémosle a la gente un poquito ese camino deportivo, ¿cuál fue? ¿En dónde se consiguieron aquellos logros como importantes los que lo marcaron? Bueno, yo digamos que la parte más importante obviamente fue cuando me fui para Europa. Primero, antes de irme a Europa, corrí un campeonato en Latinoamérica que se llamaba Fórmula Renault 2000, el Pan Am GP Series, ¿sí? Que eso se corrió también, una de las válidas la hicieron acá en Colombia, corrieron en Venezuela, Colombia, México. Y después de salir del Pan Am, me fui para Europa, a la Fórmula 3000. ¿A qué edad? Yo tenía 16 años, 16 años cuando me fui. Y la Fórmula 3000, gané el campeonato de Fórmula 3000 el segundo año. El primer año me fue terriblemente mal porque no estaba preparado. Físicamente son carros que físicamente son muy pesados de manejar. Es un carro que ya es grande, un Fórmula grande, donde necesitas mucha fuerza y carga aerodinámica. Entonces, muchas veces la gente a mí me pregunta que por qué hago ejercicio cuando manejo un carro. Y resulta que manejar ese tipo de carros es... el físico que debes tener es impresionante. Te tienes que entrenar como un deportista, o sea, eres un deportista de alto nivel, en realidad, porque todos los días tienes que estar en el gimnasio para poderlo controlar y poderlo manejar. Entonces, bueno, el segundo año de 3000, pues me lo gané y de ahí pasé a la World Series by Renault, que era un campeonato bastante conocido en esa época, hoy en día ya no existe. Se llamaba World Series by Renault 3.5. De ahí pasé a la GP2, que era la antesala de la Fórmula 1, es la antesala de la Fórmula 1 porque en realidad le cambiaron el nombre, hoy se llama Fórmula 2. Fórmula 2, sí. Donde estuve 4 años y ahí pues tuve diferentes resultados pues buenos, podios en muchas pistas como Mónaco, Bahrein, Spa, Monza. Estuvimos peleando un año el campeonato, por lo que me dieron el Rookie Test de Fórmula 1 en el año 2014. Y obviamente llegar a la Fórmula 1 como tal es muy complicado y se me dio una oportunidad para coger hacia Le Mans. Entonces me fui para el European Le Mans Series, donde corrí con el equipo SMP. Ese año, digamos que ya corría para ellos, no tenía yo que pagar absolutamente nada, entonces pues ya era como volverme profesional ya en el automovilismo, aunque pues uno ya es profesional desde que está allá, solo que para estar en las diferentes categorías tienes que llevar recursos también. Entonces, pues ya no teníamos muchos recursos, esa era una muy buena opción y me fui por ahí, pero ya llevaba muchos años en Europa y quería hacer mi proyecto, quería hacer un proyecto desde hace rato, porque yo cuando venía a Colombia corría siempre las 6 horas de Bogotá y me montaban diferentes prototipos y quería hacer mi marca de carros. Entonces me vine para Colombia y desarrollé esto que ustedes están viendo acá. Bueno, grosso modo es la historia, pero vamos a entrar un poquito más en la vida de Omar Julián y empecemos por quién termina metiéndolo en el tema de los autos. ¿Eso siempre empieza de papá o mamá? Sobre todo Eso papá. Es papá. Sí. Eso como yo creo que casi todos es el papá. Sí. Sí. Obviamente a él le han encantado los carros desde que yo me acuerdo. Ajá. Y creó en mí obviamente esa pasión también y
Y pues un día yo me acuerdo que fuimos a los karts de Vima, Ajá. cuando esa pista abrió, hace muchísimos años. Y entre los dos competimos y había un cursito ahí que estaban dando en el cartódromo ese que habían hecho en Sí, Vima. sí. Y yo me metí, o él me metió más bien a ese curso. Y desde ahí me encantó esa vaina y obviamente pues él me apoyó, él siempre me apoyó y ahí fue como empezamos. O sea, empezamos allá en Vima. Bueno, qué inicio tan interesante, en algo muy tradicional de Bogotá. Sí, el kart de alquiler. El kart de fin de semana, de la horita, de tiempito. Los 5 minutos. Exacto, que iba a decir horas, es mucho. De los 5 minutos de dar la vuelta. Ajá. Y empezó un camino muy largo. ¿Cómo iba paralelamente la vida? Porque es que, a ver, el automovilismo empieza desde los karts y los karts son fundamentales. Es la base del automovilismo. Por eso es importante hacerlo y incluso hasta edades ya de 14, 15 años en que hay que hacerlo. Sí. Pero ¿cómo iba paralelamente la vida de Omar en esa época? ¿Cómo era el tema con colegio, con amigos, con el entorno? ¿O era solo bujías, neumáticos y demás? No, yo en esa época obviamente pues empecé ya a los karts y de ahí digamos que empecé en alquiler y pasé ya a los karts de competencia que en esa época había una pista en Cajicá. Hoy en día hay otra pista en Cajicá, Sí. pero no era la misma, ¿sí? Entonces empecé en esa pista en Cajicá, pero a la vez pues obviamente estudiaba, yo pues vivía en Bogotá, entonces estudiaba en Bogotá y salía del colegio y me iba montar al el- cartódromo de Cajicá de esa época a entrenar. Y corríamos, pues eran 10 carreras por año más o menos, entonces pues uno se la pasaba en el cartódromo cada vez que tenía uno tiempo libre, los fines de semana pues también nos la pasábamos ¿Y allá era muy entrenando. complicado tratar de rendir en todo? Poquito. Yo creo que los que somos pilotos y nos toca dedicarle tanto tiempo a eso, seguramente en el colegio no es que les vaya tan bien, que digamos. Pero pues tampoco me iba mal, ¿no? Pero pues ya la cosa obviamente empieza a cambiar cuando uno empieza a correr por fuera, ya el tiempo ya no es el mismo Y es bueno explicarle a la gente, porque la gente cree que el piloto llega allá y tiene todo. Me explico. Que llega, es que está en Europa. Resulta que los pilotos deben llegar con el pan debajo del brazo. Sí. Es decir, deben llegar para aportar al equipo. Ustedes ven los equipos con unos stickers que son patrocinadores, pues el piloto en teoría debe llegar con algún patrocinador para ayudar al equipo. Sí. Para que se pueda mantener el equipo. Esa parte es muy difícil, porque es que parte es buscar complicada. recursos es muy complejo. Esa parte fue complicada. Fue más complicada para mi padre que para mí, en realidad. Claro. Sí, porque él fue el que me apoyó a mí, pero no es que nosotros la hubiéramos tenido toda, sino que él de verdad en esa época se metió una esforzada, la berraca, para poder sacar adelante ese proyecto, porque pues él también quería que yo corriera allá. Yo me acuerdo que cuando yo fui a hacer el test de Fórmula 3000, a mí me fue bien y él de una vez le dijo a él, pues hablaron con el equipo y de una vez negociaron todo. Y después volviendo a Colombia, él me decía que él había firmado el contrato para yo correr en Fórmula 3000. Pero que él me dijo, yo no tengo la plata, Tengo que ir a buscar la plata. No sé cómo hacer. pero no sé cómo voy a hacer, pero lo voy a hacer y lo voy a lograr. ¿Sí? Y en esa época, pues empezó él también a hacer sus negocios. Pues nosotros hemos tenido una empresa en la parte petrolera, pero pues primero era prestador de servicios. Entonces pues no, era una empresa pequeña, muy pequeña. Y él empezó a hacer sus negocios y empezó a agrandar la empresa, logró empezar a coger diferentes bloques también en Colombia. Bueno, fue una inversión, fue una Entonces, motivación también para él. Sí, eso fue una motivación, la verdad. Y en ese momento la empresa pues le empezó a ir sumamente bien. Y gracias a eso empezó a apoyarme, pero él trabajaba como loco para poder lograr eso. Sí. Hoy, en retrospectiva, mirándolo, imagino la gratitud gigante hacia papá. Claro, él para mí es un orgullo, y pues lo que hizo. O sea, yo siempre que me acuerdo de su esfuerzo me dan ganas de llorar, porque pues imagínate, todo lo que él se esforzó por poder cumplir mi sueño, pues eso fue una locura. Claro, y obviamente es un tema familiar, que se convierte en familia. Claro. O sea, el centro termina siendo lo que necesita el muchacho. Es verdad. Sí. Es verdad, todo gira alrededor de uno. Ajá, exacto. Entonces, sí, y él iba a la carrera, viajaba a la carrera, se venía, o sea, el ritmo que él tenía era una cosa impresionante para poderme llevar hasta cierto nivel, ¿no? Porque ya uno llega a cierto nivel donde ya el recurso
pues tampoco da, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue esa vida en Europa? Es decir, entendiendo que aquí en Colombia familia está trabajando muy fuerte Sí. y está allá, ¿cómo fue vivir allá en una época, en una edad que todavía no hay madurez? Yo creo que ¿O se iba adquiriendo? yo me siento muy tranquilo porque, digamos que yo empecé relativamente tarde, porque cuando yo llegué a Europa, yo antes de que empezáramos la entrevista te estaba contando precisamente que los niños necesitan desde muy pequeños llegar a los karts en Europa y ponerse en el nivel que toca desde los 8 o 7 años. ¿Sí? Yo cuando llegué a Europa tenía 16, entonces pues obviamente todos esos pelados que venían desde pequeños en ese ritmo de Europa y en ese nivel, pues tenían un talento y un ritmo muy bravo, entonces a mí me dio muy duro al principio. Pero yo me considero, o fui muy juicioso, ¿sí me entiendes? Porque yo vi el esfuerzo que estaba haciendo obviamente mi familia y pues tenía yo también que cumplir. Entonces, mejor dicho, yo le metí todo lo que pude meterle y gracias a Dios de eso no me arrepiento. Yo me entrené, yo creo que era de los que más me preparaba físicamente, de los que más me preparaba en todos los aspectos para poder llegar al nivel de estos otros pelados en Europa. Y en cierta manera lo logré, porque pues al final terminé siendo un piloto pues bastante competitivo en una categoría pues muy brava como la GP2, que es la Fórmula 2 hoy en día. Estuve peleando el campeonato, estuve dentro de los 3 primeros en el 2014 por casi mitad de temporada, y eso fue a punta de esfuerzo. Eso no es gratis. ¿En dónde vivía y cómo vivía? Porque mucha gente dice, es que está en Europa, y a veces la cosa, es decir, no es que uno esté ahí apretado, pero Europa todo es chiquito, todo es pequeño, todo es... No, yo vivía en un pueblito que es muy bonito, se llama Viarello, pero vivía en un apartamentico de una pieza, ¿sí? Y pues normal, o sea, mi cama normal. Y vivía allá porque es que allá están los centros de entrenamiento de pilotos más reconocidos, como Fórmula Medicine o Shape Driver. Yo estuve en los dos, estuve en Fórmula Medicine un tiempo, después me fui para Shape Driver. Y allá, digamos que es donde la mayoría de los pilotos viven porque está el mar, entonces uno puede entrenarse, se hace mucho triatlón, se nada mucho, se corre mucho y también hay mucha montaña, por lo que uno puede hacer mucha bicicleta también. Entonces era un muy buen sitio para poder entrenar. Me iba todos los días juiciosito al gimnasio, a entrenarme en la mañana, en la tarde, toda la semana. Nosotros descansábamos solamente los domingos en la tarde, el resto era puro entrenamiento. Y yo entrenaba y después de que entrenaba llegaba al apartamento a conectarme a estudiar. Para poder terminar primero mi colegio. Y esa era mi vida ya. Entonces me la pasaba era entrenando y ya digamos que cuando se acercaban las carreras entonces se hacía simulador con el equipo. Entonces viajaba, no sé, si estaba corriendo con un equipo, con Carlin, por ejemplo, corría el Carlin era de Inglaterra, que hoy en día se llama Rodin, que sigue en Fórmula 2. Entonces ellos te llamaban, no sé, 5 días antes de la carrera para que hiciera simulador. Entonces pues cogía mi vuelo, me iba para Inglaterra, hacía mi simulador, me devolvía otra vez para la casa, alistaba maletas y me iba para la competencia. Y así era que siempre o como normalmente todos los pilotos lo organizan. ¿Sí? Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos, Omar, vamos a hablar primero de cuando ya se siente como que bueno, ya ha hecho un camino y lo que al deportista en todo sentido no le gusta, que es, o lo siente difícil, que es decir, bueno, basta, hasta aquí ya, y empieza una nueva vida, pero dentro del automovilismo. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Estamos con Omar Julián Leal, aquí en Deportistas de Lujo, en nuestra tele internacional. Regresamos a Deportistas de Lujo, en nuestra tele internacional, y seguimos conociendo la historia de Omar Julián, que lo llevó a Europa. ¿Cuántos años en Europa fue? 10. 10 años. 10 años, sí. En idas y venidas a Colombia, competir también en Colombia, claro, hay que competir en la casita, chévere, medirse también, en mostrar lo que hay. Y ya nos hacía el recorrido de haber podido llegar incluso a lo que hoy es la Fórmula 2, es el preámbulo de la Fórmula 1, de poder estar allí sintiendo la Fórmula 1. Es lo que quiere todo el mundo, la Fórmula 1, sobre todo creo que en la parte de Europa y aquí, en Estados Unidos tiene su mundo que obviamente es la Indy y demás. Solamente pocos llegan. Pregunto con mucho respeto, ¿frustrante no alcanzarlo o, por el contrario, haber hecho un camino para llegar
y estar allí también cerca es bastante loable. Yo me quedo con lo segundo. Yo creo que un poquito de las dos. Ajá. Sí, obviamente cuando uno ve a muchos de sus amigos que en este momento siguen allá o estuvieron allá, obviamente frustra un poquito, pero al final también lo que se logró y haber llegado a donde se llegó, que muy pocos lo hacen también en el mundo, pues al final eso como que lo tranquiliza también a uno, ¿sí? Entonces, no, yo soy feliz, la verdad yo soy feliz con lo que logré hacer. Algo que a mí me tiene tranquilo es que yo sí le metí toda la ficha, o sea, trabajé muy duro para llegar hasta donde llegué. Y muchas veces la gente no se imagina realmente lo que uno tiene que trabajar para poderse mantener a ese nivel. O sea, muchas veces ven un piloto y ay, el piloto de las fiestas y no sé qué, pero para uno poderse mantener a ese nivel tiene que ser un deportista de pe a pa, ¿sí? Entonces, nada, o sea, yo quedo contento con los resultados que obtuve, me abrió muchísimas puertas también. Entonces, nada, ahí vamos. ¿Es un mundo el que se imagina la gente y es otro mundo el que realmente es el automovilismo? Yo creo que sí, porque o sea, es algo obviamente que es nuestra pasión. Estamos haciendo lo que más nos gusta en la vida, que es poder manejar un carro a toda velocidad en una pista. Pero para poderlo hacer a ese nivel, necesitas, mejor dicho, ser demasiado juicioso, ¿sí? De pronto uno se mete sus 2 rumbas al año donde se la pega con toda, porque todos los demás días del año uno está enfocado en un objetivo. Y es un deporte que es sumamente completo, en todos los sentidos, ¿sí? Porque tú para poder manejar el carro tienes que ser fuerte todo. O sea, no solamente tus piernas, tienen que ser fuertes tus brazos, tu abdomen, tus pies, tus piernas, tu cabeza. Tienes que ser fuerte mentalmente también, porque allá adentro eso es una guerra. Entonces tú cuando entras, si alguien es muy tranquilito y es muy amigo, lo cogen de bobo y te jodiste. Por más rápido que seas, no vas a ganar una carrera porque en la primera curva todos se te van a meter. Entonces eso es una guerra del que sea, o sea, feo decirlo así, pero el que sea más rata es el que tenga calle. Hay que Exacto. tener calle, hay que tener calle. Exacto. La tenía Entonces, Montoya, ¿no? Montoya. La tenía Montoya y uno para poder quedar adelante y poderte ganar una carrera tienes que tenerla, ¿sí? Porque si no, no te van a respetar. Entonces, por más rápido que seas, si no tienes calle, no vas a poder ganar. Entonces, es un deporte que es muy completo y para uno tener ese nivel tiene que tener una preparación de mucho tiempo y muchas horas. ¿Sí? Habla ahorita de la fortaleza mental. Hablamos también del recurso, junto las dos para la pregunta. A veces saca de lo que es la mente en competencia o para la competencia que se quiere, el hecho de que el recurso sea siempre un tema allí que esté pinchando y pinchando. Obviamente afecta, ¿no? O sea, por ejemplo, mis últimos años, nuestro recurso ya no era el mismo. Muchos piensan que tener una empresa como la que teníamos nosotros, mejor dicho, no está hecho, pero eso es una vaina Es que que su va y papá le viene. pone la plata, tranquilo. No, esa vaina es muy complicada y eso va y viene, ¿no? O sea, entonces, una época buena, así como hay épocas buenas, hay épocas terribles también. Entonces, sí, en un momento nosotros ya no teníamos recurso y estaba yo en el mejor equipo, porque gracias a Dios pues me estaba yendo bien, estaba manejando bien. Entonces, un muy buen equipo me dio la oportunidad de poder seguir. Pero obviamente pues cualquier accidente que uno tuviera eso lo tenía que pagar yo. Entonces pues mentalmente eso afecta un poco, ¿no? Eso afecta un poquito, pero uno tiene que intentar pues no dejar que esos pensamientos le entren a uno porque si no te llenas de negativismo y al final yo aprendí a creer en el automovilismo mucho en las energías y en Dios, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que tú pienses, es lo que te va a pasar allá. Entonces, muchas veces, una época donde yo me estrellaba mucho, pero desde que yo cambié mi mente y dije, o sea, desde que empecé a dejar de pensar en que me voy a estrellar, porque muchas veces así tú pienses, me voy a estrellar y no seas tú el que estrella a alguien, te estrellan por detrás o algo te pasa. Entonces, intenté cambiar mi mente, esa es la parte de la fuerza mental también, todo eso hay que trabajar. Y esa cabeza se necesitó para el momento juntarla con el corazón para decir, ya paramos. Estábamos en un momento, pues, como te conté, donde económicamente pues no estábamos bien. Yo tenía, pues ya para esa época, tenía diferentes patrocinios, pero pues no alcanzaba yo tampoco a cubrir lo que tenía que cubrir.
Y para llegar a Fórmula 1 te miran desde abajo, ¿sí? Desde que estás en los karts. Yo llegué tarde a Europa, tuve diferentes acercamientos con diferentes equipos porque pues me dieron la oportunidad de hacer el test con Caterham en Fórmula 1 en el 2014. Nos invitaron a McLaren también en esa época donde me estaba yendo muy bien, entonces teníamos conversaciones con McLaren, pero ellos querían ciertos resultados que no estábamos teniendo. Entonces el último año yo estaba sexto en el campeonato donde debía haberlo ganado. ¿Sí? Entonces yo ya cuando me vi sexto y el carro ya ese año, el año anterior andaba muy bien, ese año el carro estaba muy complicado de llevar, donde los mejores resultados los estamos logrando en carreras como Mónaco, en pistas donde es más que todo el manejo como tal. Y yo ahí ya dije, no, o sea, no tenemos el carro para poder pelear. ¿Sí? Entonces... Llega ese momento, entonces usted dice, ya, y quiero venir al hoy. Aplicó todo lo que conoció, todo lo que experimentó, lo que vivió, en empezar a diseñar. Me parece muy, como decimos nosotros, muy chévere, me parece un tema interesante, seguir metido y en algo que lo apasiona. ¿Por qué empieza allí? O sea, ¿por qué termina haciendo esto, mejor dicho? Bueno, yo quería devolverme a Colombia, pues llevaba muchos años ya por fuera y pues mi familia vive acá. ¿Sí? Y quería hacer un negocio, pues al final me encanta el automovilismo, quiero seguir con esto y digamos que es mi vida. Entonces la forma para yo poder vivir de esto era creando un negocio que me sirviera para, pues que me diera dinero para vivir, ¿no? Claro, sí, no, es una profesión. Entonces, y desde hace rato tenía pensado en hacer pues mi propia marca. Entonces lo que hice fue, pues me enfoqué en eso, llegué a Colombia, uní un grupo de amigos, un grupo de ingenieros que hoy en día se encuentran ya en Europa, porque ellos empezaron acá. Hay un amigo que se llama Andrés Niño, está trabajando en Inglaterra, y Jonathan, que fue el que diseñó el LR02, está en este momento en Italia. Andrés diseñó el 01. Entonces unimos ese equipo y simplemente pues yo les conté mi idea y nos sentamos entre todos y sacamos el proyecto adelante, ¿no? O sea, ¿Hace cuánto? Empezamos hace 7 años. Este carro se demoró 5 años en fabricar y todavía no lo hemos terminado porque nos falta todavía algo de desarrollo. Y aquí también asesora gente. Y aquí, kartismo. Exacto, y aquí también estamos ayudando a diferentes pilotos porque pues ya con toda esa experiencia que yo tuve, quiero poderlos ayudar y que los que salgan no salgan sin un rumbo, ¿sí me entiendes? Sino que salgan entendiendo cómo es que funciona el automovilismo en el mundo, cuáles son las categorías donde tienen que ir realmente, si ya sea por Estados Unidos o ya sea por Europa, y ayudarlos también en poder llegar al nivel antes de que se vayan para el exterior. El deporte del automovilismo a la persona no al deportista, a la persona de Omar Julián, ¿qué le dio? Yo creo que a mí me dio disciplina, ¿sí? Y me dio como la mentalidad de entender que uno puede lograr lo que uno se proponga. Porque uno puede llegar tan lejos como uno quiera, en realidad, ¿sí? Y eso me lo enseñó el automovilismo, y la disciplina que se necesita para uno poder lograr cosas grandes es bastante. Entonces, todo el deporte que tuve que hacer por el automovilismo y el esfuerzo, yo pienso que me ayudan hoy en día mucho como persona, pues porque ya no me duele esforzarme para lograr las cosas. ¿Sí? Pues que esa disciplina y ese esfuerzo siga aquí con este bebé que va creciendo y que siga adelante. Omar, gracias por estar con nosotros. Gracias. Omar Julián Leal estuvo con nosotros aquí en Deportistas de Lujo en nuestra tele internacional. Historia sobre ruedas y ahora aquí diseñando, pero siempre metido con la pasión del automovilismo. Chao, que estén bien.